Bueno, pues empecemos la clase de hoy. La clase pasada estábamos viendo la topología de los espacios a la omega. Probamos que la función que dimos era métrica, dimos una base, ¿no? Y pues son espacios cero dimensionales. Y dije que me faltaba algo, bueno, un resultado, ¿no? Previo a, o sea, digamos de este último tema, de hecho que tiene que ver con los árboles. Pues es ¿no? Entonces, básicamente, lo que dice este resultado es que los cerrados se pueden generar por medio de árboles, ¿no? Los cerrados en ala omega son los cuerpos de árboles así como dice aquí, ¿no? O sea, hay un árbol tal que F, el cerrado, es el cuerpo del árbol. Acuérdense que este es el conjunto de ramas. Bueno, básicamente es biyectable con el conjunto de ramas, ¿no? Entonces, pues vamos a probar que estas tres cosas son equivalentes. Bueno, el B, la diferencia entre el B y el C simplemente es que el árbol del inciso B es podado, es decir, que todas sus ramas son infinitas, ¿no? Entonces, siempre que tienes pues básicamente un elemento en el árbol, se extiende. Bueno, entonces vamos a ver cómo se prueba esto. Entonces, A implica B, ¿no? Y entonces lo que tenemos en A es que ya tenemos un cerrado, ¿no? Y hay que encontrar un árbol podado que, pues sí, ¿no? Que el cuerpo de este árbol es el cerrado. Entonces definimos T va a ser igual, pues básicamente a lo que tiene que ser, ¿no? A la restricción. O sea, si tomas un punto de F y un número natural, pues lo que haces es restringir X a todos los números naturales, ¿no? Y eso te da un árbol. Entonces simplemente haré un dibujo aquí rápido, tal vez. Acuérdense que aquí está a la menor que omega. Y bueno, aquí abajo, digamos, tenemos el ala omega y tenemos un cerrado, no sé. Bueno, a lo mejor pongo nada más una cantidad finita de puntos nomás para poner el ejemplo, ¿no? Y entonces lo que tienen que hacer, por ejemplo, a este punto, lo que hacen es tomar la restricción y eso les da esta rama. Luego al siguiente punto, pues toman la restricción y les da otra rama, que bueno, se va a juntar con la primera, ¿no? En algún momento. Bueno, lo dibujo así, ¿no? Luego en el siguiente punto pues es otra rama, ¿no? Y el siguiente punto es pues otra rama, ¿no? No sé, digamos que está por ahí, ¿no? Y entonces si este es F, entonces este que acabo de dibujar en rojo de aquí, este es T, ¿no? Bueno, pongo aquí, ¿no? Y es un conjunto de a lo menos menor que omega, ¿no? Bueno, entonces primero por definición, pues T es árbol, ¿no? Porque pues si tomas cualquier elemento del árbol y los restringes, ¿no? Pues es restricción del mismo elemento, ¿no? Bueno, igual y mejor en vez de poner esto, para que no se vea tan tonta, así tan trivial, ¿no? T es árbol, mejor lo pongo así, ¿no? ¿No? Si tomas un elemento de un árbol, pues es de la forma X restringidas a un N, y tomas una M en los naturales, pues entonces X restringido a N restringido a M, pues es una restricción, ¿no? ¿A dónde lo restringes? Sería al mínimo, ¿no? Tendría que ser al mínimo de M y N. Bueno, orden alfabético. Entonces, pues, es cerrado bajo
subsucesiones, digamos. Pues, por ejemplo, en particular está aquí el primer nodo del ala menor que omega. Bueno. Y entonces, bueno, y también claramente, bueno, no quiero poner esas palabras, mejor digo nada más. Además, pues F es subconjunto de las ramas del árbol, ¿no? Porque justamente si dado un X en F están todas sus restricciones, pues entonces X está en el cuerpo, ¿no? Del árbol, o en el cuerpo de las ramas, ¿no? Bueno, además, T es podado porque, pues digamos, X restringido a N tiene sucesor inmediato. Bueno, no voy a poner inmediato, pero simplemente no. O sea, si tienes X restringido a N que está en el árbol, pues un sucesor sería restringirlo a un dominio mayor, ¿no? Entonces, pues claramente este árbol que estoy poniendo aquí es podado. Bueno, y entonces lo que falta es probar que se da la igualdad, ¿no? Esta igualdad que está aquí. Ya estoy diciendo que F es subconjunto de las ramas, pero hay que ver que no hay más ramas, ¿no? Justamente ahí es donde vamos a usar que el conjunto F cerrado, ¿no? De hecho, si tomas esta construcción, la puedes hacer con cualquier subconjunto, ¿no? Y lo que obtendrías es un árbol que genera la cerradura, en realidad. Bueno, pero vamos a probarlo, ¿no? Sea Y, bueno, lo voy a poner por demostrar que el cuerpo del árbol es el conjunto de T, ¿no? De F, perdón. Entonces sea Y en el cuerpo del árbol, ¿no? Y entonces vamos a probar que Y está en la cerradura de F, ¿no? Pues les digo, justamente como F es cerrado, pues ya va a estar en F, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es tomarnos un básico, ¿no? Entonces, sea N en omega y S en una sucesión finita, tal que S es segmento inicial de Y, ¿no? Vamos a ver que este básico generado por S intersecta a F. ¿Sí? O sea, básicamente esto es probar que está en la cerradura, ¿no? Tomas cualquier abierto básico y ves que hay un elemento del conjunto. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué significa esto, no? Si se fijan, ya está en la cerradura perdón, en el cuerpo de T, significa que su restricción va a estar en T, ¿no? Todas sus restricciones están en T, esa es la definición del cuerpo de T. Entonces, por definición del cuerpo de T, obtenemos que Y restringido a N está en T. ¿Sí? Entonces, ahora por la definición de T, ¿esto qué significa? Pues existe un X en F, ¿no? Con X restringido a N igual a Y restringido a N. ¿Sí? O sea, este X no tiene por qué ser igual a Y, ¿no? Simplemente existe algún otro en F que cumple esto. Bueno, pero pues si pasa esto, si restringidos son iguales, y fíjense, aquí me
falló aquí decir que tenía que ver la n, ¿no? Si se fijan, aquí estoy diciendo sea n en omega y no dije nada de la n. Lo que pasa es que lo que debía haber dicho es sea n en omega y s de longitud n, ¿no? O sea, estoy diciendo es una sucesión finita, pero de longitud n, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que faltaba, ¿no? Para decir aquí justamente, bueno, como ese es, ¿cómo se llama? Segmento inicial de Y, pues significa que esta Y restringido a N en realidad es igual a S, ¿no? Entonces, pues lo voy a decir así, ¿no? Como Y restringido a N es igual a S, obtenemos que, pues en realidad S también es, ¿cómo se llama? Segmento inicial de X, ¿no? O sea, también X empieza como S. Bueno, y esto ya, ¿no? Por lo tanto, X está en el básico dado por S, intersección F. Y entonces, bueno, esto prueba, esto que acabamos de escribir, prueba que pasa esto de aquí arriba, que es distinto del vacío. Y entonces, como ese era una vecindad, bueno, el abierto básico dado por S era una vecindad de Y, pues entonces estamos probando que Y está en la cerradura de F. Y por lo tanto, pues ya, ¿no? Eso es lo que queríamos, ¿no? Se cumple este de arriba, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo lo que dice el inciso B. Vamos a regresar al inciso B, ¿sí? Lo que dice es que T es un árbol podado y tal que su cuerpo es igual a F. Bueno, entonces, ahora el inciso de B implica C. Esta B implica C, ese sí voy a decir que es trivial, ¿no? Porque fíjense, el B nada más dice que hay un árbol podado tal que su cuerpo es F, y el C dice que hay un árbol tal que su cuerpo es F. ¿Sí? Entonces, pues si es podado, entonces en particular es un árbol, ¿no? Entonces, ahora sí que esto sí es trivial, ¿no? No hay nada que probar, más que tal que dice, el B dice más que C, ¿no? Ahora, pues C implica A, ¿no? Entonces lo que tenemos que suponer es que hay un árbol, ¿sí? Tal que su cuerpo es F y probar que F es cerrado, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es que veamos que su complemento es abierto, ¿no? Que A, la omega, menos el T, es abierto. Bueno, menos las ramas o el cuerpo de T, es abierto, ¿no? Y sea, pues tómense un punto, ¿no? Ahí. Y lo que hay que hacer es encontrar un abierto alrededor de X que no toque el cuerpo del árbol, ¿no? Entonces, simplemente pues vemos la definición, ¿no? De cómo X no pertenece al cuerpo, significa que existe un número natural tal que si restringes a X a ese número natural, pues ese elemento no está en T, ¿sí? Entonces sea pues esa restricción, ¿no? Que, bueno, que ya no lo voy a escribir, pero ese es una sucesión finita, ¿no? Entonces, si, pues lo que hay que notar es que si Y está en el básico dado por S, entonces, pues Y restringido a N es igual a S, y esto es igual a X restringido a N, que no está en T, ¿sí? Entonces, este Y no está en... Entonces aquí lo pongo así, que Y no está en el cuerpo del árbol, ¿no?
Bueno, esto prueba ya. Esto prueba que este básico no intersecta el cuerpo del árbol, ¿no? No intersecta, entonces tiene que ser así, ¿no? Y eso es lo que queríamos, ¿no? Ya encontramos un abierto básico, ¿cuál? Pues este abierto básico alrededor de X, aunque no lo dijimos, ¿verdad? Pero, bueno, entonces lo escribo. Entonces, bueno, nada más pongo entonces, pues X está en este abierto básico y este abierto básico, pues es más, lo voy a poner, ¿no? Está contenido en el complemento, ¿no? Para no escribir lo mismo nada más. Que eso es lo que queríamos, ¿no? Les voy a borrar este. Bueno, pues ya, ¿no? Ya acabamos, con eso ya acabamos el teorema. ¿Sí? Entonces, esta es la relación de los árboles con la topología del ala omega. Bueno, a mí se me hace bastante interesante esto, ¿no? Porque este tema es como, ¿cómo decirlo? Estás describiendo la topología por medio de objetos pues, que en realidad no tienen, pues, bueno, sí tienen que ver, ¿no? Con la topología, pero no tienes que saber nada de topología para poder definir un árbol, o para poder definir el ala omega, o para poder definir a los conos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un tema común, ¿no? Que se trabaja justamente en topología de conjuntos, ¿no? De describir los espacios topológicos por medio de objetos combinatorios. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que me gusta, lo siguiente que quisiera hacer es empezar a describir la topología de ala omega, pero ya, o sea, sus aplicaciones, ¿no? Pero recuerden que ya definimos, recuerden que ya definimos, no sé cómo ponerlo, así, recuerden que el 2 a la omega es el conjunto de Cantor, se llama conjunto de Cantor, bueno, se llama conjunto de Cantor, y omega a la omega se llama espacio de Ver. Y les decía que, bueno, estos son ejemplos de ala omega, ¿no? Donde A es un conjunto, el primero es un conjunto de 2 puntos en el de Cantor y es un conjunto infinito numerable en el de Ver, ¿no? Y les decía que luego en los ejercicios viene qué pasa sobre los conjuntos, pues digamos, de en medio, ¿no? Que son conjuntos finitos, pero que no son más de 2 puntos. Bueno, y entonces, ¿qué tienen de interesante estos conjuntos, no? Es la pregunta. Y creo que lo primero que podemos hacer es probar que son universales, ¿no? Universales significa que todo espacio cero dimensional se va a poder encajar dentro de ellos, ¿no? Entonces, la prueba que voy a hacer de ese hecho es topológica, ¿no? O sea, en realidad no voy a usar las herramientas que acabo de definir todavía, ¿no? Porque creo que esta prueba que les voy a dar es más fácil, ¿no? Hay otra prueba de este teorema que les voy a dar. Bueno, entonces primero voy a enunciar un lema. Yo tengo una pregunta ahí. A ver, dime. ¿Estamos pensando a esos espacios, bueno, al 2 y a omega con alguna métrica desde antes o todavía? Lo que dijimos fue que, bueno, primero habíamos definido la métrica la métrica esta que era, ¿cómo se llama? Ultramétrica, ¿no? Esta era Ah, una sí, sí. métrica definida en ellos. Entonces es con esa métrica.
Ah, vale, 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 vale. ¿Sí? Gracias, gracias. Y además, los básicos son los conos, ¿no? Sí, 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 Eso también lo habíamos dicho. sí. Pero no solo eso, que también lo que pasa es que estos espacios tienen la misma topología que si los consideraras con la topología producto y los espacios base con la topología, o sea, tomas la topología discreta en el 2 o en omega y generas la topología producto, entonces esa topología es la misma, ¿no? Que la Ah, de la métrica, de la ultramétrica, ¿no? Entonces todo eso coincide. sí, ¿verdad? Fue un ¿Mm? corolario. Lo había Ajá. perdido. Sí, Tiene razón. Vale, muy vale, bien. gracias, gracias. Bueno, entonces sí. A ver, voy a escribir este lema. Entonces X, un espacio métrico separable y cero dimensional. Sí, cero dimensional es que tenga una base de cerrados y abiertos, ¿no? De abiertos cerrados. O de cerrado abiertos, abiertos cerrados. O sea, que sean abiertos y cerrados al mismo tiempo los conjuntos. Bueno, entonces existe una colección numerable de abiertos cerrados, ¿no? Que es base para la topología de X. ¿Sí? Entonces, este es un lema general funciona, que es para todos los espacios métricos separables, ¿no? Tienen una colección, una base numerable, y los elementos de esta base son abiertos y cerrados al mismo tiempo. Esto se los dejé de ejercicio. ¿No? Que creo que está en la primera tarea, ¿no? Pero bueno, está por ahí en alguna de las tareas, ya no me acuerdo en cuál, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este ala omega, los conos, ¿no? Habíamos platicado que eran una base de este tipo, ¿no? Una base numerable de abiertos cerrados. Pero no solamente para el ala omega se cumple, es para cualquier espacio separable, métrico y cero dimensional, ¿no? Entonces ya voy a suponer eso. Y entonces este es el teorema. Si X es espacio métrico, un espacio, le voy a abreviar, espacio métrico separable y cero dimensional, existe un encaje E de X a la omega en 2 a la omega, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el conjunto de Cantor es universal, ¿no? Para los espacios métricos separables y cero dimensionales, ¿no? A eso se refiere la palabra universal en este contexto. O sea, como que si quieres, cualquier espacio métrico separable que tengas, lo puedes meter en el conjunto de Cantor, ¿no? Y que preserve su topología, de tal manera que preserve su topología, claro. Hay varios ejercicios, ¿no? De este estilo en la tarea, ¿no? O sea, este es una de las espacios universales, pero por ejemplo les puse en la tarea que hay espacios universales para la clase de espacios métricos numerables, ¿no? Entonces ahí lo buscan. Entonces, a ver, vamos a probar esto. Y les decía que esta es la prueba, que es como la prueba puramente topológica. Hay otra prueba, ahora sí les digo, hay otra prueba que es como combinatoria, que usa estos conceptos que estábamos viendo, pero se me hizo demasiado complicado, o sea, siento que es demasiado complicada. La pueden buscar en el Kehris, en el libro de Alexander Kehris, de teoría descriptiva de conjuntos. Pero yo voy a hacer la topológica, que me parece más sencilla, ¿no? Y entonces, fíjense.
voy a decir sea B. Primero voy a usar el lema de arriba, ¿no? Tomen una base numerable de abiertos cerrados. Para X. Según el lema anterior. Y entonces es muy fácil definir el encaje, ¿no? Para cada X, en X definimos, pues bueno, a ver, E de X está en 2 a la omega, entonces es una función, ¿no? De omega al 2, que es el conjunto con 0 y 1, ¿no? Entonces a cada punto de X le tenemos que dar una función, ¿no? Que a cada elemento de los naturales le asigna el 0 o 1, ¿no? Por. Y entonces decimos, E de X evaluado en N, pues es 0 o 1. ¿Cuándo es 0? Si X, aquí lo tengo al revés, mis apuntes. Si X no está en Bn, entonces es 0. Y 1 si X sí está en Bn. Y esto, bueno, entonces esto para todo N en los naturales, ¿no? Entonces, básicamente lo único que estás haciendo es decir si está en el básico o no, en el abierto básico o no. ¿Sí? Y entonces, pues lo que hay que probar es que esta función es continua, ¿no? Y que es, bueno, y que es un encaje, ¿no? Que su inversa sobre su imagen es continua. Bueno, y para eso tendríamos que probar que es inyectiva, ¿no? Entonces, primero vamos a probar que E es continua. Entonces, recuerden que continuidad es que la preimagen de abiertos son abiertos. Entonces, por ahí les puse un ejercicio en el que prueban que es suficiente ver que preimágenes de abiertos básicos son abiertas. O sea, tendríamos que ver que las preimágenes de todos los abiertos son abiertos, pero pues es suficiente hacerlo con una base, ¿no? Y entonces, ¿cuál base vamos a usar? Pues es la base en el contradominio, ¿no? Porque, bueno, no se ve aquí, pero pues E va de X 2 a la omega. Entonces tenemos que ver una base de 2 a la omega y pues ya tenemos una base que son los conos, ¿no? Bueno, entonces en particular si estamos usando los conos, ¿no? Si vamos a usar los conos. Entonces sea ese un segmento finito de, bueno, una sucesión finita. Y entonces, pues voy a decir cuál es la preimagen, ¿no? O sea, ya puedo decirles cuál es la preimagen del cono de S, que es el básico. Pues fíjense, S es una sucesión, ¿no? De ceros y unos, pero es una sucesión finita, ¿no? Entonces, en esa sucesión finita, en cada coordenada te dice 0 o 1, ¿no? Y entonces, pues lo voy a decir así, ¿no? Primero tomen de todos los BNs, donde N está en el, bueno, en el dominio de S. Bueno, es lo mismo si pongo en menor. Y S de N es igual a 1. ¿Sí? Entonces, todos estos abiertos los intersectan, ¿no? Y luego toman la intersección de esto con... ahí a ver si me cabe aquí esto. Mejor lo pongo abajo.
van a intersectar todos los complementos de los abiertos de Bn, tales que n está en el dominio de S y S de n es igual a 0. Bueno, a ver, ¿esta igualdad qué significa? Es que se tienen que acordar de lo que dice arriba, ¿no? O sea, X, E de X, o sea, su valor en n, o sea, lo que dice aquí, a ver, el valor de E de X en n depende si X no está en, si X está o no está en Bn. Bueno, aquí lo dije al revés, ¿no? Si X está o no está. Si está X en Bn, el valor en la coordenada n es 1, y si no está, el valor en la coordenada n es 0, ¿no? Entonces, un X va a caer a este básico, ¿no? Lo que tienes que pensar son sus coordenadas, ¿no? S pues, es cierta sucesión. Bueno, les escribo, ¿no? Lo que tienen que pensar es que n es cierta sucesión, S es cierta sucesión, ¿no? Entonces S es S0, S1, Sn, ¿no? Y entonces, bueno, Sm. Entonces, si se toman una coordenada, ¿no? Pues lo que tienen que preguntarse es qué dice la coordenada, ¿no? Si la coordenada dice 0, entonces significa que la coordenada dice 0, entonces significa que el X no está en el básico Bn, ¿sí? Y si la coordenada dice 1, entonces esto dice que sí está en el básico Bn, ¿no? Bueno, entonces les dejo que reflexionen, piensen que esta desigualdad va a ser muy útil, que la reflexionen. Como tarea moral se las dejo. ¿Sí? Bueno, y como ese es, nada más tengo que decir que como ese es finito, este conjunto es abierto. ¿Por qué? Pues porque es una colección numerable de abiertos, perdón, su colección finita de abiertos se le están intersectando, ¿no? El dominio de ese es finito, entonces están intersectando una cantidad finita de abiertos, ¿no? Ahí voy a decir otra vez qué es la tarea moral. La tarea moral es revisar que esta igualdad es cierta, ¿no? No es nada más, creo que dije reflexionar o algo así, pero más bien es como probar, ¿no? que la igualdad es cierta. Ay, justo aquí terminamos esta página. Entonces eso prueba la continuidad, ¿no? Bueno. Y ya no escribí aquí en mis apuntes por qué es inyectiva, pero pues bueno, a ver, lo voy a tener que decir aquí. Voy a tener que improvisar. ¿Por qué es inyectiva? Es inyectiva. Bueno, esto es fácil, ¿no? En realidad. Pues porque si toman dos puntos X, Y en X, pues existe un n en los naturales, tal que X está en Bn y Y no está en Bn, ¿no? Pero pues básicamente, bueno, esto es básicamente porque es base, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber un abierto que los separe, ¿no? Entonces ahí si no saben por qué, pues reflexionen, bueno, piensen por qué es cierto esto. Bueno, aquí lo pongo, entonces estaría moral. Para que no se nos pase. Es una propiedad de las bases, ¿no? Simplemente. Bueno, de las bases de espacios métricos. Entonces, ¿qué más? Así que tengo que pensar cómo se hace esto yo. Sí. Entonces, pues fíjense, ya simplemente esta relación que uno esté en Bn y el otro no esté, pues esto ya nos dice pues que si toman E de X y lo evalúan en N, pues este va a tener valor 1 y el de Y evaluado en N tiene valor 0. Así que pues la función de E de X es distinta a la función E de Y, ¿verdad?
Y ya, por lo tanto, se tiene la inyectividad, ¿no? Entonces, ahora sí, ya que tenemos la inyectividad, lo que hay que probar es que la inversa, ¿no? Que es la función inversa, bueno, definida en la imagen, ¿no? No hay función inversa a menos de que sea suprayectiva, pero pues la función inversa definida en la imagen que regresa a x es continua. Y ya hicimos algo así anterior, entonces es suficiente ver que la imagen de un abierto, o sea, aquí lo que tendrías que ver es que la preimagen de un abierto bajo esta función es abierto, ¿no? Pero la preimagen bajo esta función, bajo la función inversa, es la imagen bajo la función original, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que, bueno, lo voy a escribir así, ¿no? Por demostrar que E manda la imagen de, bueno, lo voy a escribir con palabras, la imagen de un abierto bajo E, bueno, un abierto de X bajo E es abierta. ¿Sí? Pero es suficiente usar la base. Entonces esto también es suficiente, también está en los ejercicios, en la lista de ejercicios. Ver que para todo n en omega, la imagen de Bn es abierto en la imagen, no en el conjunto de Cantor, es abierto en la imagen. Y pues aquí también les voy a escribir cómo se calcula la imagen. Pues simplemente lo que pasa aquí es que si estás en Bn, entonces tu coordenada n va a ser igual a 1, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces, si estás en Bn, pues primero tienes que estar en la imagen y luego tienes que ser un elemento 2 al omega, tal que la enésima coordenada es igual a 1, ¿no? Y entonces aquí otra vez, vean, si no les queda clara esta desigualdad, pues pruébenla con más detalle, ¿no? Pero básicamente ya esto, ¿no? Nos dice que... ¿por qué nos dice esto? Porque esta de aquí es una condición abierta en la condición abierta en la coordenada n, ¿no? Coordenada n, ¿no? Y entonces este es un abierto en la topología producto, ¿no? Que ya dijimos es la misma que la topología generada por producta métrica, es la misma que la topología generada por los conos, ¿no? Bueno, y entonces eso ya prueba, ¿no? Que este es un encaje. Y ya terminamos. Bueno, entonces voy a regresarme para acá. Entonces, lo que estamos probando, pues es este teorema, ¿no? Que si tienes un espacio métrico separable y cero dimensional, en realidad lo puedes ver dentro del conjunto de Cantor. Entonces, por ahí les pedí pues ahí les puse en la tarea varios ejemplos de espacios cero dimensionales. Por ejemplo, pues algunos pueden estar en R2, por ahí les puse bueno, no les puse un ejemplo, dejé de ejercicio que encontré un espacio denso de R2 que es cero dimensional, ¿no? Bueno, ahí está explicado con más detalle, ¿no? En la tarea. Pues aunque está en R2, la realidad es que lo pueden meter en 2 a la omega, ¿no? Bueno. Entonces, corolario. Y este es el corolario, que dice un poco más que el anterior, ¿no? Un espacio métrico X, voy a decir espacio métrico. Las siguientes son equivalentes. Las siguientes son equivalentes.
El inciso A es que X es separable y cero dimensional. El inciso B va a ser que X se puede encajar en 2 al omega, que es lo que acabamos de probar, ¿no? O sea, justo lo que acabamos de probar es A implica B. Y el inciso C va a ser que X se puede encajar en omega a la omega. ¿Sí? Ahora, la demostración de les decía, el A implica B, es el inciso anterior. Es ya no me acuerdo si pusimos teorema o qué pusimos, a ver, déjenlo veo. Teorema anterior. Teorema anterior. El B implica C. Es muy fácil porque dice, pues lo que te tienen que fijar es que 2 a la omega, pues de hecho es un subconjunto de la omega a la omega, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir tal vez un poco mejor, ¿no? Si la función 2 a la omega dada por, o sea, para cada e de cualquier función de omega al 2, pues en realidad es una función de omega a omega, ¿no? Porque el 2 está bien definida porque pues el 2 es un subconjunto de omega, ¿no? El subconjunto con dos elementos de los primeros dos números naturales es subconjunto de omega, ¿sí? Y es un encaje. Bueno, es un encaje. Bueno, a lo mejor aquí faltaría explicar bien por qué, ¿no? Pero básicamente es... pues ahora sí que otra vez se los dejo de tarea moral. Que entiendan por qué esto es... por qué es una función continua y por qué es un encaje que es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, para la continuidad, pues lo que tienen que pensar en general es que los básicos de 2 a la omega son, ¿cómo son? Son conos, ¿no? Y los básicos de omega a la omega, pues también son conos, ¿no? Entonces, en realidad, pues los conos de uno son como los conos del más pequeño, pero restringidos nada más pues a dos posibilidades, ¿no? Bueno, ahí le piensan, ¿no? No es tan difícil. Y el C implica A, bueno, ahí también no les voy a decir cómo se prueba en realidad. También va a ser tarea moral C implica A, ¿no? Porque lo que pasa es que todo espacio, o todo subespacio, de un espacio cero dimensional, bueno, de un espacio, lo pongo, un espacio métrico EM separable y cero dimensional. Es separable y cero dimensional, ¿no? Y pues otra vez les digo aquí que es tarea moral. Y bueno, les digo rápidamente que para la parte de separable, básicamente lo que se hereda es ser segundo numerable. Entonces, si tienen un espacio segundo numerable y tienen un subespacio, entonces el subespacio también es segundo numerable, ¿no? Es decir, que recuerden que eso significa que tiene una base numerable. Y lo cero dimensional, pues también la prueba es muy parecida, ¿no? O sea, pues básicamente estás tomando una base y tomando un subespacio, pues también los cerrado abiertos del grande, intersección el chico, van a ser cerrado abiertos en el chico, ¿no? O sea, ya no voy a decir más que eso. Bueno, pues ya, ¿no? Esto
esto ya prueba este teorema, este corolario. ¿Sí? Porque ya cualquier cosa que se pueda encajar en omega, la omega es separable y cero dimensional, ¿no? Eso se implica. Pues bueno, pues está muy interesante este teorema, ¿no? Porque en realidad lo que dice, bueno, corolario, porque lo que dice es que para espacios separables y cero dimensionales, pues es suficiente ver todo lo que hay dentro de 2 a la omega, y también es suficiente ver todo lo que hay en omega a la omega. De hecho, a ver, igual y les hablo un poquito de eso, en lo que falta muy poquito para terminar, como para empezar lo siguiente. Entonces nada más les platico de eso, aprovechando este pretexto, ¿no? Entonces aquí hay nos movemos una digresión. ¿Cómo se llama esto? Bueno, tal vez, es que no me acuerdo cuál es la palabra. Bueno, nos movemos hacia teoría de conjuntos por un momento para hacer la siguiente reflexión, que pude haberla hecho antes, de hecho, porque ya no es la primera vez que nos encontramos con este fenómeno, ¿no? Ya habíamos visto que el cubo de Hilbert contiene copias de todos los espacios métricos separables, ¿no? Entonces, la clase, a ver, lo voy a decir así, la clase de todos los conjuntos V, la clase, a ver, mejor pongo la clase V de todos los conjuntos, ¿verdad? Ok. La clase V de todos los conjuntos, seguramente bueno, muchos de ustedes han visto teoría de conjuntos. La clase V de todos los conjuntos no es un conjunto. Pues básicamente este es un argumento de Bertrand Russell. Creo que se escribe con doble S y con doble L. Si no, pues me disculpo y lo corrijo al rato. ¿Sí? Esto es algo básico. Y bueno, es la paradoja de Russell, que tiene que ver con la paradoja del barbero. ¿Sí? Entonces, fíjense, para cada X en B, para cada conjunto, o sea, básicamente estoy diciendo, para cada conjunto, el unitario de X es un espacio métrico separable. O es un espacio. Bueno, no, ¿verdad? Tal vez tengo que decir X con tendría que decir. O se le puede dar una métrica. Se le puede dar una métrica. Una métrica a X. Entonces, en ese sentido, el unitario de X es un espacio métrico, ¿no? Es un espacio métrico y va a ser separable, pues porque nada más tiene un punto y hasta inclusive, pues está a cero dimensional, ¿no? ¿No? Entonces básicamente, esto significa que si ustedes toman la clase de todos los XD, ¿no? Tal es que bueno, todos los XD, tal es que, bueno, es que tendría que decirlo así, ¿no? Tal que XD, ya sé cómo decirlo, la clase de todos los conjunto o la clase de todos los X, tal es que XD, tal es que existe una D, tal que XD es espacio métrico separable. Ándale, así, ¿no? Esta clase no es un conjunto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al menos hay uno por cada elemento de B, ya encontré uno, ¿no? Entonces los espacios metrizables no forman un conjunto, ¿no? Y también si le agrego
o sea, aquí puse métrico separable, pero pues también si le agrego cero dimensional, tampoco es un, o sea, puedo poner o no poner, y de todas formas no es un conjunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, los espacios métricos en general, pues forman una clase propia de la clase de conjuntos, ¿no? Sin embargo, hay una copia de cada espacio métrico, de cada espacio métrico separable en 2 a la omega. No es lo que acabamos de probar, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, le voy a poner a C a esta clase, ¿no? Entonces, bueno, y acuérdense que notemos que pues la potencia de 2 a la omega, ¿no? Su cardinalidad, pues pues sería como 2 a la omega, ¿no? 2 a la omega, que esto es, no, perdón, 2 a la omega, no estoy diciendo tonterías. 2, ay, no sé por qué no se grabó, ¿borró esto bien? Ah, ya. 2 a la omega, perdón, no sé qué está diciendo, ¿sí? Y bueno, esto le ponemos normalmente 2 a la c, ¿no? Entonces, pues en realidad, aunque la clase C mayúscula de arriba no sea un conjunto, pues hay un representante, bueno, ya no lo voy a escribir, ¿no? Pero el chiste es que hay un representante de cada elemento de C dentro del conjunto de Cantor. Entonces, aunque haya muchísimos espacios métricos separables, pues nada más es suficiente considerar los que están dentro del conjunto de Cantor y esos son poquitos. Bueno, depende de cuánto sea 2 a la C, ¿no? Pero es menor que el absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una razón filosófica por la que es interesante el teorema anterior, ¿no? Bueno, y el del cubo, les decía, el del cubo de Hilbert también, o sea, también funciona para el cubo de Hilbert, ¿no? El mismo análisis funciona para el cubo de Hilbert. Análisis funciona para cubo, contiene copias de espacios métricos separables, ¿no? O de los espacios métricos separables. Bueno, y bueno, no solamente es filosófica esta, les digo que es como filosófica, que qué bonito que exista un conjunto y no una clase, ¿no? O sea, no, que puedas definirlos por un conjunto, pero pues en realidad este corolario tiene más aplicaciones, ¿no? O sea, no solamente no es algo filosófico nada más, sino que sí puedes hacer cosas usando esto, ¿no? Probar teoremas usando este corolario. Si tuvieras espacios métricos por ahí, quién sabe dónde, pues a lo mejor. Muchas veces no podrías hacer muchas cosas con ellos, pero con este corolario, pues estás haciendo algo más concreto, ¿no? Bueno, pues ya no me dio tiempo de empezar. Pero bueno, el siguiente tema justamente ya es empezar con qué otras cosas puedes hacer con el conjunto de Cantor, qué otras cosas puedes hacer con el espacio de Ver, ¿no? Y pues de eso, básicamente de eso va a tardar el resto de este tema. No sé si hay alguna pregunta. Si no, voy a dejar de grabar.